de Cristo a todos. Amén. Aquí nos vamos a preparar para presentar la palabra de Dios. Amén. Siempre es un gusto hacerlo. Amén. Que Dios nos hable a nuestras vidas. Siempre es el motivo. Amén. Una palabra viva que nos habla a nuestras vidas. Y le invito ahí que vaya abriendo su Biblia para leer en Lucas 22, del verso 7 al 20. Luke chapter 22, verse 7 through 20. De aquí vamos a tomar la lectura de este mensaje. Lucas 22, versículo 7 al 20. Como siempre me gusta mencionar que yo leo de la Nueva Versión Internacional. Puede ver algunas palabras diferentes, pero es la misma palabra de Dios. Amén. Lucas 22, 7 al 20 dice: para toda honra y gloria de Dios. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen ahí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Amén. Así vamos a hacer una oración para entrar al mensaje. Señor Jesucristo, te damos toda honra, toda gloria, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Te damos gracias por tu presencia, que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Te pedimos que ahora tú nos hables a nuestras vidas, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría de tu palabra. Enséñanos algo nuevo de tu palabra, algo nuevo de ti, Señor. Ese es nuestro deseo siempre. Lord, I pray that you speak to our hearts, speak to our lives here today, Lord, that your word can teach us something today, Lord. It's all about you. It's all about what you can teach us, something new that you can show us. Señor, habla a nuestras vidas. Lo deseamos de todo corazón y así lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Ahora que estamos en el mes de abril, se está acercando varios días que son celebrados por ambos judíos y cristianos. Esta fiesta de los panes sin levadura y la Pascua se celebran este mes. De hecho, la Pascua se celebra la próxima semana y el domingo de la próxima semana también es conocida como el Domingo de Ramos. La Biblia lo describe como la entrada triunfal. La entrada triunfal. Eso es lo que se celebra el próximo domingo. Ese es el día que Jesús entró
a Jerusalén en su entrada triunfal, mientras que los demás, la gente alrededor, ellos tendían sus mantos, los ramos, las ramas, y gritaban: Hosana al Hijo de David. Es la entrada triunfal de Jesús. El próximo domingo viene siendo la semana en la cual Jesús se entrega para hacer el sacrificio supremo. Es un día que sí debemos reconocer y recordar todos los días, siendo que Jesús es el todo para nosotros y que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y así como nos vamos acercando a esos días, especialmente el domingo de resurrección, que también se celebra en un par de semanas, se me hizo propio hablar acerca de este tema, cómo Jesús estaba preparando para ese día. También cómo Jesús estaba preparando a sus discípulos para ese día. Y también se me hace maravilloso cómo desde el Antiguo Testamento en la Biblia nos viene preparando para ese acontecimiento. Desde el principio de la Biblia vemos que se está preparando algo así. Esa Pascua iba a ser algo diferente a los años anteriores. Los discípulos, siendo judíos, crecieron celebrando ese día, celebrando el día de la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua. Esa era una costumbre para ellos. Era una costumbre no solamente en su cultura, pero también en su religión. Ellos sabían que lo tenían que celebrar, se tenía que celebrar la Pascua. Ellos sabían que se tenían que reunir en un lugar, en una casa, y celebrarlo. Normalmente en esa cultura, esa religión judía, la Pascua se celebra junto con la familia. La familia se une en un solo hogar y ahí comen el pan sin levadura. Ellos preparan el cordero que fue sacrificado y hacían memoria de lo que Dios había hecho para el pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto. Eso es lo que ellos celebraban, eso es lo que ellos recordaban, cómo Dios los sacó de Egipto. La celebración de la Pascua comenzó con Moisés. Cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, Dios usó a Moisés para sacarlos de ahí. Y él estableció la Pascua como un día conmemorativo, para que nunca se olvidaran de lo que él hizo por ellos. De hecho, ese día fue tan importante que Dios le dijo a Moisés que ese iba a ser el primer mes del año para ellos. En otras palabras, el calendario comenzó en ese momento para los judíos. De ahí comenzaron de nuevo, se podría decir. Para Dios era muy importante que ellos nunca se olvidaran de ese día. En muchas ocasiones Dios le dice al pueblo de Israel: yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto. Amén. Yo soy el que te libró de la esclavitud. En vez le dijo: dile a tus hijos, dile a las otras generaciones que yo fui ese Dios. Yo fui el Dios que los sacó de ahí. Yo soy quien los libró de esa esclavitud. Nunca se olviden de ese día. Y es lo que el Dios les pedía que hicieran, que lo celebraran de alguna manera. La fiesta de los panes sin levadura, la Pascua, son los días para recordar eso mismo, lo que Dios hizo. Y también es importante saber que lo que Dios hizo ahí fue algo grande, fue algo maravilloso, porque Dios hizo unos milagros tan grandes que no solo lo vio los judíos, el pueblo de Israel, pero también lo vio y lo presenció los egipcios. Todos ahí, los creyentes y no creyentes en Dios, vieron el poder del Dios verdadero. Ahí lo vieron, lo conocieron. Y en aquella ocasión en Egipto, ¿quiénes fueron
¿Quiénes fueron los que se salvaron de la plaga contra los primogénitos? Únicamente las casas que tenían la sangre del cordero untada en las puertas. Se tuvo que sacrificar un cordero, se tuvo que derramar sangre para que se salvaran de esa plaga. Pero no solo era el acto de sacrificar un cordero y untar sangre sobre la puerta, sino también era la fe que ellos tenían en la palabra de Dios, en la promesa que Dios les había dado, el acto de su obediencia, el acto de su fe, de creer en lo que Dios había dicho. Y Dios fue fiel a su palabra, porque toda aquella casa que tuvo esa fe y marcó la puerta con sangre, se salvó de la muerte. Los primogénitos se salvaron de la muerte. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar esas ocasiones, esas historias donde nos muestran una sombra de lo real, de lo verdadero. Por ejemplo, con esta historia en Egipto, el hecho que se tenía que sacrificar un cordero para que se salvaran los que estaban dentro de esa casa, en especial cualquier primogénito que estaba dentro de ahí, era una sombra de lo que Dios tenía preparado para un futuro. Un sacrificio que se iba a hacer para la salvación de muchos. Podemos irnos más atrás todavía, al libro de Génesis, en el capítulo 22, Génesis capítulo 22, encontramos la historia de Abraham e Isaac. Y ahí Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac como holocausto, como sacrificio. Y Abraham obedece. Le obedece a Dios y él va al lugar que le indica a Dios. Y ahí va Isaac, ahí va Abraham, Isaac cargando la leña. Me imagino ahí a Isaac caminando sobre el monte que iban y ve la leña que ellos traían, ve el fuego que ellos traían preparado, o lo que iba a encender el fuego. Traían el cuchillo para el sacrificio, pero no ve el sacrificio. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está lo que tenemos que sacrificar? Y Abraham le contesta ahí en Génesis 22:8. Génesis 22:8 tenemos la respuesta de Abraham. Dice: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Aleluya. Me gusta cómo lo dice la Reina Valera. Dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Amén, aleluya. Dios se proveerá de cordero. Nosotros como humanos tenemos un corazón, como cristianos tenemos un corazón que quiere adorar a Dios. Nosotros queremos entregarle lo mejor a Dios de nuestra parte. Le queremos entregar el mejor sacrificio con nuestra vida, con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Yo creo que sí lo hacemos de todo corazón. Cuando adoramos a Dios, cuando alabamos a Dios, lo hacemos de todo corazón. Pero el mayor sacrificio, el sacrificio máximo y supremo, no viene de nosotros hacia Dios. El mejor sacrificio no lo hacemos nosotros hacia Dios, sino que lo hace Dios hacia nosotros. Él lo provee. Él se ha provisto, Él se ha dado, Él se ha entregado como el sacrificio perfecto para nosotros. Dios se proveerá de cordero. Aleluya. Para el sacrificio, para el holocausto. Yo creo que esa pregunta que hizo Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto?, es una pregunta que como que quedó resonando
por todas las edades, por todas las décadas. Cientos de años pasaron y se hacía esa pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aunque Dios sí proveyó el cordero en esa ocasión, ese cordero no era para el perdón de pecados. Ese sacrificio que se hizo o que Dios le pidió a Abraham que hiciera era para probar a Abraham su fe, su amor, su obediencia hacia Dios. Y Abraham tuvo fe, Abraham obedeció, y él tuvo fe que Dios iba a proveer ese sacrificio. Sí, amén. Y así lo hizo Dios. Dios proveyó el sacrificio, pero era solo una sombra del sacrificio de Jesús. Vemos a un padre ofreciendo a su hijo como un sacrificio. Vemos a un hijo obedeciendo a su padre, viendo que lo iba a sacrificar, el cuchillo ya alzado, listo para sacrificarlo. Sin embargo, el hijo Isaac no abrió su boca, no objetó, solo obedeció. Era solamente una sombra, solo una sombra de lo que iba a ser un sacrificio máximo, Jesús en la cruz. El cordero que fue sacrificado en cada hogar de los israelitas cuando estaban en Egipto tampoco era para el perdón de pecados. Era para que se salvara cualquier primogénito dentro de esa casa. También era una demostración de su obediencia y su fe hacia Dios, que Dios los iba a salvar. Pero no era un sacrificio para el perdón de pecados, una salvación eterna. También era solo una sombra del sacrificio de Jesús. Y la pregunta permanecía: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Isaías, el profeta, menciona algo de un cordero en el capítulo 53 de Isaías, versículo 7. Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Yo entiendo lo que dice Isaías. Yo creo lo que dice Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. Lo veo, lo leo, lo entiendo. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está ese cordero? ¿Dónde está ese sacrificio? El pueblo de Israel todavía no sabía exactamente de qué se trataba eso. Ellos esperaban un Salvador, un Mesías, pero no entendían que en realidad se trataba de un sacrificio que se tenía que hacer. Ellos no sabían cómo, ni dónde, ni cuándo, cómo iba a suceder, cuándo iba a suceder. No sabían cuándo iba a aparecer, ni quién iba a ser el Mesías. Ellos no lo sabían. Por años ellos habían visto las sombras de sacrificios y de corderos, pero todavía no se llegaba a cumplir. Entonces la pregunta seguía: ¿dónde está el cordero para el holocausto? La pregunta seguía resonando por años, hasta que un día Juan el Bautista vio a Jesús. Un día Juan el Bautista vio a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por fin se pudo contestar esa pregunta: ¿dónde está el Cordero para el sacrificio? ¿Dónde está? Y Juan el Bautista lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo era ese Cordero perfecto para el sacrificio, lo que se necesitaba.
Él era ese sacrificio. Aleluya. El pueblo de Israel entendía muy bien lo que significaba un sacrificio. Ellos tenían esa costumbre de cada año sacrificaban un cordero para el perdón de sus pecados. Fue algo que Dios les estableció para que ellos pudieran tener esa relación con Dios, porque sabemos que el pecado nos mantiene lejos de Dios. El pecado nos mantiene fuera, destituidos de la gracia de Dios. No nos podemos acercar a Él cuando somos pecadores. No podemos acercarnos a Él. No podemos tener una relación íntima con Dios cuando somos pecadores. Y es por eso que Dios en su gracia y en su amor, Él estableció con su pueblo una manera para perdonar sus pecados. Y era que cada año tenían que sacrificar un cordero. El único problema con eso es que no es un sacrificio supremo, no es un sacrificio perfecto. Ese sacrificio solo perdonaba los pecados que habían cometido ese año, los pecados que ya habían cometido, pero no tenía el poder para perdonar los pecados para siempre. No era un sacrificio suficiente, no era uno que se hacía una sola vez y para siempre. Aleluya. Se tenía que hacer año tras año, cordero tras cordero, sacrificio tras sacrificio. Se tenía que hacer. Pero ahora Jesús llega. Él llega, Él viene para hacer el sacrificio supremo. Aleluya. Para hacer el último sacrificio, el máximo, que perdonaría no solamente al pueblo de Israel con quien tenía el pacto, pero ahora Él iba a hacer un nuevo pacto que puede salvar, que era para salvar a todo el mundo. A todo el mundo. Era su sacrificio. Por medio de Él, ahora nos podemos salvar todos. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de enseñar a sus apóstoles. Es por eso que Jesús se quiso reunir con sus apóstoles en ese aposento alto de esa casa y presentarles un nuevo pacto. Él se estaba presentando como el nuevo pacto. En Lucas 22, 19 y 20, donde tomamos la lectura esta tarde, Lucas 22, 19 y 20 dice: también tomó pan y después de dar gracias lo partió. Se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Así como Dios nunca quiso que el pueblo de Israel se olvidara de lo que Él hizo con ellos en Egipto, que siempre les recordaba diciéndoles: yo soy el Señor que te sacó de Egipto, yo soy el Señor que te libró de la esclavitud. Así como Dios no quiso que nunca se olvidaran de lo que Él hizo por ellos, ahora Jesús nos invita, nos pide que nunca olvidemos, que siempre recordemos, que hagamos memoria de lo que Él hizo por nosotros, que Él se entregó por nosotros. Amén, amén. Jesús está estableciendo un nuevo pacto, un pacto de sangre, y el único que puede hacer un pacto así es Dios. Amén. Dios es el único que tiene poder para establecer un nuevo pacto entre el hombre y Dios. Y Jesús, siendo Dios, tuvo el poder y autoridad para hacerlo. Amén, amén.
Jesús, siendo Dios, tuvo esa autoridad para hacer un nuevo pacto. El sacrificio no se había hecho todavía, pero Jesús los estaba preparando. Jesús les estaba enseñando que las cosas estaban por cambiar. Él estaba a punto de hacer algo nuevo. Mientras que el resto del pueblo, las otras familias estaban reunidas en sus casas, recordando, celebrando, siguiendo la cultura, siguiendo las tradiciones que hacían cada año, mientras que la gente preparaba el cordero que habían sacrificado para la Pascua. Al mismo tiempo, Jesús también estaba reunido con sus apóstoles, pero Él se estaba preparando para ser el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado. Él se estaba preparando para hacer el sacrificio, para ser el Cordero. Estas sombras que veíamos en el Antiguo Testamento de corderos y sacrificios que se tenían que hacer mientras se esperaba el verdadero, finalmente se cumplió, se estaba cumpliendo ahora en el verdadero, en Jesucristo. Jesucristo es el Cordero. Amén. Él es el sacrificio que tanto se esperaba. En ese momento Jesús los estaba preparando. Solo les estaba poniendo esa expectativa. Les estaba presentando el nuevo pacto. Ya no más iban a sacrificar un cordero cada año para el perdón de pecados. Ya no más tenían que seguir esas tradiciones que solo eran una sombra de lo verdadero. Ya no más tenían que celebrar esa Pascua, porque ahora iban a tener un nuevo pacto, una nueva celebración, un nuevo día conmemorativo, porque ahora Jesús iba a ser el Cordero perfecto, sin mancha y sin arruga. El libro de Hebreos nos dice, en Hebreos nos dice que ya no se necesitan hacer sacrificios día tras día, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. El sacrificio supremo, el sacrificio máximo. No hay ningún otro más. Mientras nos vamos acercando a estos días, en un par de semanas vamos a celebrar ese domingo de resurrección, un día tan especial. Les invito a que reflejemos un poco más en la obra que hizo Jesús. Él nos invitó que hagamos memoria de eso. Yo sé que lo recordamos todos los días, pensamos en eso, pero también cuando nos acercamos a estas fechas, sabiendo que estos fueron los momentos que Jesús estaba pasando por eso, como que hay un poco más de emoción, como que hay un poco más de realidad en lo que Él hizo, porque Él lo hizo. Él hizo el sacrificio, sabiendo que ese fue el día que se entregó por nosotros, sabiendo que este fue el día hace 2000 años que se entregó y luego resucitó. Eso nos impacta un poco más comparado a los demás días del año, pero sabiendo que es ahora que sucedió, en estos días, es algo impresionante. Reflejemos en lo que Jesús estaba preparando en ese momento. Aleluya. Él se estaba preparando para ser un sacrificio que ahora sería para todos. Un sacrificio, un pacto que iba a ser ahora para todos. Para toda persona que ahora quiere aceptar a Jesús. Este nuevo pacto que Jesús estaba a punto de establecer con su sacrificio
era para eso mismo. Amén. Ya no era solamente para el pueblo de Israel, sino que ahora estaba abriendo la puerta para todo aquel que quiere aceptar a Jesús. Amén, gloria a Dios. Para todo aquel que quiere poner su fe en Jesús, Él hizo ese sacrificio por usted y por mí. Él hizo ese sacrificio. Ahora tenemos entrada a Él. Ahora nos podemos acercar a Él. Ahora podemos tener esa relación íntima con Él. Porque Él se entregó por nosotros. Porque Él fue y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y así con esa palabra los dejo esta tarde, mis hermanos. Me paso a ayudar a nuestro pastor. Amén. Amén, amén. Dios bendiga, hermano Israel. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué no se pone de pie, hermano? Le damos gracias al Señor. Y así terminando en esta oración también cantamos el canto, Martita. Es el canto que cantamos, sangre que me da la paz. Miren qué tremendo el sacrificio del Señor Jesucristo. Nos abre a nosotros la entrada, hermano, para el perdón de nuestros pecados, para encontrar en Él vida eterna. Amén. Gracias a Dios. Si usted todavía no acerca al Señor Jesucristo, yo quiero decirle que Él puede perdonar todos sus pecados. Él es el único que tiene autoridad para limpiarlo de toda maldad. En esta tarde usted dígale: Señor Jesús, yo quiero creer en ti. Yo sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Tú fuiste el que diste tu vida para salvarme, para perdonarme. Tú eres el único que tienes poder para quitar el pecado del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús es el único que lo puede hacer. Pasen los demás músicos y ayúdenos a cantar este canto. Ahí pase el nombre del Señor, es el bajo. Mire, confesamos y creemos que Jesús hizo el sacrificio perfecto. Dio su vida por mí. Amén. Tú puedes darle tu vida al Señor hoy. Si quieres tener paz con Dios, acepta a Jesús. En un momento importante y en un instante muy decisivo, El momento exacto. fue por él o por mi amor. Sí, Señor, prepara los corazones de todos los que oyen tu palabra. Que sus corazones, Señor, se abran al oír que tú, Señor, los amas, y que ellos no endurezcan su corazón para creer Sangre que me purifica, que tú eres la única puerta de entrada al reino de los cielos. sangre que me redime, preciosa Señor, gracias por la hermana Marta Gómez. sangre de Jesús. Confirma en ella, Señor, esa fe. Despreciado y desechado.
bendiga, hermanos. Dios los guarde. Saluda a su hermano.